Así es, Randall, muchísimas gracias a ustedes por continuar con Buen Día. Y es un hecho que las preocupaciones, la incertidumbre, el miedo también estén afectando el sueño de muchas personas. Por supuesto que quienes antes dormían bien ahora lo están haciendo más o menos, teniendo pesadillas o del todo pasan la noche en vela. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, nos acompaña esta mañana la especialista en sueño, doctora Liliana Estrada. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias para aclararnos todas estas dudas. Y también recordarle que usted nos puede mandar un video por WhatsApp haciendo su consulta al 60 87 77 77. Recuerde que es un video que ojalá no dure más de 30 segundos y grabarlo en forma horizontal. Doctora, puntualmente, ¿cuáles son esos aspectos que están interfiriendo en el sueño de las personas en este momento? Bueno, los aspectos más importantes ahorita que debemos tomar en cuenta es que la gente está muy estresada, está angustiada. ¿Por qué está angustiada la gente? Porque de un momento a otro nuestra rutina del día a día fue modificada, ¿verdad? Nuestra zona de confort, a lo que nos dedicábamos, la hora en que nos despertábamos y la hora en que nos acostábamos, nuestra rutina del día a día, todo se ha modificado. Esto unido también, Nancy, a una preocupación constante que podemos tener, aunque no la sintamos tanto, porque pueden haber emociones que no necesariamente son tan conscientes en la gente, preocupación con respecto a nuestra salud, con respecto al tema financiero. Exacto. También, a si se avecinan o no despidos, o el hecho también de muchos de los costarricenses son personas que nos dedicamos al trabajo independiente. Entonces, todo esto hace que estemos mucho más preocupados, ¿verdad? Por otro lado, muchas cosas que hacíamos antes, muchas actividades físicas, como el hecho de hacer ejercicio, poder ir al gimnasio, visitar familiares, poder ir a la iglesia y reunirnos, tener reuniones sociales los fines de semana, son situaciones que por el aislamiento o por el hecho de que tenemos que tener un distanciamiento, que está más que entendido que hay que hacerlo, pues esto también hace que esas actividades que hacíamos de una u otra forma nos ayudaban también a solventar el estrés del día a día y ayudaban a paliar en alguna manera el hecho de que nosotros tuviéramos alguna preocupación. Y en este momento nos quedamos también sin poder echarle mano a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Estamos menos activos, tenemos más tiempo durante el día que antes aprovechábamos en otras cosas, y ahorita estamos con una disminución en la actividad física también. Entonces, todo esto hace que el sueño vaya perdiendo su calidad y su continuidad también. Incluso durante el día, la actividad física, las células necesitan de una molécula que se llama el ATP, que es lo que usan como energía, y después de generarse todo el metabolismo del ATP como energía, las células empiezan a liberar otra molécula que se llama adenosina. La adenosina durante el día se va acumulando, y al irse acumulando es lo que hace que durante la noche tengamos una propensión a dormir. Es como que si la adenosina fueran numeritos de la lotería que nos vamos ganando para poder dormir en la noche. Y al estar con una reducción de nuestra actividad física o de nuestra actividad mental, porque estamos trabajando un poco menos o haciendo cosas diferentes, pues entonces también no logramos tener esa cantidad de cansancio acumulado que se debe tener a lo largo de la noche para poder conciliar el sueño de una mejor forma. Y es que hemos escuchado, ¿verdad?, muchas personas que están diciendo, bueno, antes no tenía pesadillas, ahora sí las tengo, sueño con que me contagio, no duermo en paz. Y eso también llega a afectar durante el día, doctora, en, no sé, el teletrabajo que tengan que hacer en casa, el estar con los chicos también, porque imagino que están más cansados y les puede dar sueño en ese momento, en el día. ¿A los niños o a los adultos? A los adultos en este caso. Bueno, es que es parte de todo, porque como la calidad de sueño está súper deteriorada durante la noche, o la cantidad de horas que estamos durmiendo, pues entonces hay una necesidad de dormir durante el día, ¿verdad? O una sensación de cansancio porque no tuve una noche de buena calidad. Entonces, esto va a generar otro conflicto, Nancy. La gente que está en casa está teniendo horarios de sueño diferentes a los que tenía antes de esta crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que a veces teníamos que pasar hasta 1 hora de trayecto en vehículo o en transporte público para poder llegar a nuestro trabajo.
Ahora ese es tiempo que como no lo estamos teniendo que hacer en muchos casos, pues entonces a veces nos vamos ganando esas horitas, pero en sueño. La gente se está despertando un poco más tarde. Incluso he visto casos esta semana de pacientes que están durmiendo hasta 3 horas más de lo que dormían antes de que esto iniciara. Se están levantando 3 horas más tarde. Más tarde. Entonces, alguien que se levantaba a las 6 de la mañana, ahorita se está levantando a las 7 o a las 8 de la mañana. Este cambio de tiempo de sueño o de la hora del despertar, de inmediato se va a ver reflejado en la hora en que nos queremos dormir. De una forma muy sencilla. El ser humano requiere aproximadamente de 15 a 16 horas para volver a sentir la necesidad o tener una propensión al sueño. Si yo me estoy levantando a las 7 de la mañana, quiere decir que voy a volver a sentir sueño aproximadamente hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Pero las personas están tratando de dormirse a la misma hora que lo hacían antes. Pasan hasta 3 horas tratando de lograr dormirse y no lo van a lograr. Es que entonces, es un hábito que ya traían. Es un hábito que ya traían, pero al despertarse más tarde por la mañana, de inmediato esas 3 horas se van a tener que trasladar a la noche. Y las personas a veces se quedan en la cama tratando de dormir durante ese lapso de tiempo y obviamente se les va a dificultar porque todavía no ha llegado la hora en que nuestro cerebro ocupe de nuevo entrar en sueño. Y ahí se empieza a producir todo un conflicto. ¿Por qué? Porque ¿qué siente la gente que no puede dormir? Que tiene insomnio, se empieza a dormir más temprano, a acostarse más temprano para lograr dormirse más temprano y por lo contrario, lo que tenemos que hacer cuando nos estamos despertando más tarde es tender a acostarnos más tarde, ¿verdad? Para lograr conciliar el sueño de una forma más rápida. Entonces, este cambio de patrones ha hecho que también tengamos más dificultades para dormir y es una cuestión meramente conductual. Por otro lado, como estamos más tiempo en casa, y aclaro que yo sé que muchas personas no están en casa nada más que descansando, o sea, hay personas en casa haciendo teletrabajo. Exacto. Hay mamás solventando las situaciones de las aulas virtuales en los casos en que esto se está dando y hay algunas mamás que están teniendo que entretener niños cuyos cursos lectivos en este momento están totalmente en pausa. En pausa. Entonces, obviamente esto hace también que durante el día podamos pasar más tiempo en nuestro dormitorio, por ejemplo. Normalmente en el dormitorio debemos no permanecer mucho tiempo del día. En el dormitorio tenemos que llegar a dormir, pero probablemente ahorita hay más gente viendo tele en sus dormitorios, almorzando, haciendo teletrabajo incluso en el dormitorio si no tienen otras áreas de la casa donde lo pueden hacer. Entonces se está convirtiendo ese espacio que era para dormir se está modificando a prácticamente un sitio que es la sala de tele, la oficina y la sala de estar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empiezan a haber también un montón de conflictos con respecto a las asociaciones que creamos inconscientes de para qué sirve el espacio de dormir. Y tampoco debemos olvidar que incluso hay gente que logra ratitos de sueño durante el día. Y que esto va obviamente disminuyendo la necesidad de dormir a lo largo de la noche. Doctora, ¿puede también presentarse, por ejemplo, ahora usted habló de estos trastornos por el insomnio, pero puede presentar la persona también ronquidos? ¿Más ronquidos que antes? Sí, los ronquidos pueden perfectamente presentarse más por 2 razones muy significativas. Una, cuando dormimos pocas horas y tenemos una disminución en nuestra calidad de sueño, la persona va a roncar más, ¿ok? Cuando logra dormir. Y por otro lado, está habiendo una ingesta mayor de alcohol en la población, ¿ok? La gente está llegando a la casa a dormirse con un traguito, con una cervecita, con una copita de vino. Incluso las reuniones sociales que hacemos, aunque sea por teleconferencia, que es una forma que estamos haciendo ahorita para reunirnos en familia, aunque sea virtualmente, pues normalmente puede acompañar a la persona un traguito a la par. Entonces, el hecho de tomar más alcohol, ¿verdad?, también va a inducir más broncopatía en el paciente. ¿Por qué? Porque la vía aérea va a estar como más relajada
y vamos a roncar mucho más. Entonces, es parte de lo que hay que tomar en cuenta. Y el alcohol, por otro lado, también lo que va a hacer es reducir la calidad de sueño en el paciente. ¿Por qué? Porque nos hace dormirnos como rico, o sea, nos hace lograr una inducción rápida, pero luego la arquitectura del sueño, la forma en que se dan las diferentes fases de sueño a lo largo de la noche, se modifican cuando tomamos alcohol. Ok. Bueno, doctora, tenemos una consulta en video, vamos a verla. Claro. Buenos días, Nancy, doctora. Tengo una hija de 8 años. A ella se le extravió las horas del sueño. Duerme de día y no duerme en la noche. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Muchas gracias. Buen día. Gracias por la pregunta. Entendí que pasa con mucho estrés y pasa la noche en vela. Exactamente. Cuando Duerme en el día también. Exacto. Habría que ver si este patrón ya lo traía de antemano y ahora está empeorado. O perfectamente podemos tener un paciente que antes dormía normal y ahora, por ejemplo, va permitiéndose despertarse cada vez más tarde y más tarde y más tarde hasta que las 8 horas del sueño están concentradas en el día y no en la noche. Entonces, esto ya lo llamamos como ya no un insomnio, sino que es una alteración del ritmo circadiano, en donde prácticamente se cambió todo el patrón de sueño a la hora del día. Entonces, en pacientes así, lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir 1 hora por semana. Por ejemplo, si la persona está levantándose a las 2 de la tarde, una semana levantándose a la 1, otra semana a las 12, otra semana a las 11, hasta que logremos revertir de nuevo el patrón de conducta o del ritmo circadiano que debería ser el normal. Si yo no duermo en el día, esa necesidad de sueño se va a trasladar para la jornada, para las horas de la noche. Eso es lo que tenemos que tratar de revertir de nuevo. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay pacientes que pueden tener jornadas de trabajo nocturnas y que solo pueden dormir durante el día. Entonces, en estos casos en donde ya el patrón no es algo voluntario, sino que es algo impuesto por aspectos laborales, ya se manejan distinto. Vamos a ver el segundo video, que es de una señora operada de la tiroides y tiene problemas para conciliar el sueño. Ok. Buenos días, mi consulta es la siguiente. Hace un mes que me operaron de tiroides y me cuesta mucho conciliar el sueño. O sea, yo en el día no duermo, sino que ya me acuesto después de las 9 de la noche que tengo que tomarme el último tratamiento y me cuesta reconciliar el sueño. Bueno, también no sé por el calor y todo eso, pero sí me cuesta mucho dormirme. Ya me vengo quedando dormida en unas partes de la madrugada y siento la incomodidad porque es en el cuello donde tengo la cirugía. Pero ya tengo un mes de operada. No sé qué puedo hacer en ese caso. Muchas gracias, pasen un buen día. Gracias a usted por su consulta, doctora. Y también los tratamientos pueden... Sí, exacto. O sea, aquí tenemos que tomar en cuenta varios factores. Uno, estar recién operada y probablemente ella busca solo algunas posiciones para poder dormir de una forma más cómoda. Puede tener algo de dolor postquirúrgico que puede estar ahí todavía generándole alguna molestia. Y también habría que ver si el solo hecho de haber sido operada de la tiroides ha generado algún descontrol desde el punto de vista de la producción de hormona tiroidea que se requiere para tener un metabolismo basal normal. Y probablemente ya los endocrinólogos y el cirujano que estuvo a cargo de la cirugía de ella probablemente ya tienen esto también bajo control y bajo la lupa, ¿verdad? Pero podría ser uno de los aspectos por los cuales no está logrando dormir y que al compensarse posteriormente la función de la tiroides, pues ya se logre dormir de forma adecuada. Puede haber algo de estrés también que haya coincidido con su cirugía. No es fácil a veces enfrentarse a que hay que ser operado o a qué resultado voy a tener posterior, y tomando en cuenta que muchas de estas cirugías a veces son por cáncer de tiroides, ¿verdad? Y generan mucha preocupación en el paciente también, sin dejar de lado
este mes de preocupación constante que hemos tenido y que se viene a sumar a lo que probablemente ya de fondo hay en ella también. Entonces, hay que tratar de que duerma mejor también, porque el dormir mejor va a hacer que tenga una mejor cicatrización, va a hacer que tenga una recuperación mucho más pronta y además va a ayudarle a regular también su función a nivel de tiroides. Probablemente si le quitaron toda la tiroides va a requerir incluso tratamiento ya crónico para poder hacer una compensación de la hormona tiroidea que ya no va a estar produciendo esa tiroides. Ahí habría que ver muchos aspectos, pero definitivamente hay que tratar de dormir mejor, ya sea con medidas que voy a tratar de mencionar ahorita en el programa ya también. Vamos a poner, doctora, porque esto le puede ayudar también a esta señora. Exactamente, y si es necesario incluso medidas farmacológicas. Perfecto, vamos a ver esas recomendaciones, esa pantalla que nos habla la doctora para dormir mucho mejor más en estos momentos. Trate de que su horario sea similar al de antes de la crisis. No use el dormitorio para pasar el día, como bien lo mencionó la doctora. Reinvente nuevas rutinas en su día, haga horarios definidos y no tome mucho medicamento para dormir. Así es. Hay que tomar en cuenta que el sueño es un regulador de nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, cuando dormimos mal, podemos tener al día siguiente sentimientos de tristeza, de ira, de agresividad, que no necesariamente los vamos a poder manejar voluntariamente, sino que son secundarios a un mal dormir. Por otro lado, el hecho también de que tengamos pesadillas a veces de una forma muy frecuente en este tiempo de crisis es algo que hemos observado mucho en la práctica diaria. La gente está teniendo muchas pesadillas y es porque durante el sueño el sistema límbico, que es el encargado de manejar nuestras emociones, de una u otra forma sufre una desconexión y se pierde como la parte racional, esa parte del control de nuestra realidad. Entonces, durante el sueño puede haber muchas emociones involucradas y que pueden generar incluso sueños muy irracionales. Hay que tratar de tener horarios súper regulares, aunque estemos más tiempo en casa y más desocupados. Tenemos que tratar de levantarnos muy cercana a la hora que lo hacíamos antes y de igual forma tratar de irnos a la cama muy cercano a la hora en que nos íbamos antes. No irnos a la cama si no tengo sueño. Yo no me puedo ir a buscar al sueño. Aunque sienta que lo tenga a la vuelta de la esquina, si el sueño no ha llegado o no hay una necesidad verdadera de dormir todavía, no debemos obligarnos, porque el obligarnos lo único que va a generar es mayor estrés. Hay que tratar de tener los horarios de comida y de alimentación muy estables. La rutina del día, si la hemos visto modificada, hay que tratar de reinventar esa rutina. Tenemos que ver qué más cosas hacemos, de qué llenamos nuestro día de actividad que podamos hacerlo en casa. Por otro lado, también les recomiendo mantenernos conectados de alguna forma con nuestros seres queridos, porque eso nos va a dar también una sensación de cercanía. La gente que está viviendo solita es la gente que tal vez en este momento tiene más sentimientos de tristeza, de soledad, ¿verdad? Entonces, tratar de conectarnos con estas personas. También les recomiendo, porque es algo que está estudiado, cuando tenemos una crisis emocional, el hecho de ayudar a otros, de solidarizarnos con otros, ¿verdad? Nos ayuda a paliar y a disminuir o a mitigar estas emociones negativas que podemos estar teniendo en este momento. Entonces, la situación ya está, la estamos viviendo. Tenemos incertidumbre porque todos los días cambian algunas informaciones que tenemos con respecto a esto, pero lo que hay que tratar es de modificar nuestras conductas para tratar de dormir mejor. Sofía Molina, yo perdí mi trabajo y desde que empezó la cuarentena me levanto sonámbula, muchas veces por la noche y hasta me pongo violenta. Yo ni cuenta me doy, solo sé que me levanto súper cansada como si no hubiera dormido. ¿Qué podría hacer o tomar? Ya intenté con comida liviana, ejercicio, pero no puedo controlar esto y esto está afectando también el sueño de mi esposo. Antes me levantaba sonámbula, pero no todos los días ni tampoco tantas veces. Exacto. Había el hecho de que tuviera ya el antecedente de sonambulismo es porque ya existía esta predisposición. En los pacientes que están estresados y angustiados, las parasomnias se activan. Por lo tanto, el sonambulismo uno lo podría considerar en ella
como una manifestación del estrés que está viviendo y del ajuste emocional que está teniendo con respecto a su situación. Se les recomienda, les puedo decir que tratar de mantener horarios muy regulares, tratar de dormir el tiempo adecuado, la cantidad de horas adecuadas, evitar el consumo del alcohol y evitar el consumo de cafeína para disminuir el riesgo de que se disparen los eventos de sonambulismo en la noche. Esos tecitos funcionan, que por cierto ahora vamos a hablar de unas infusiones también. Bueno, sí, me pareció súper interesante que hoy la doctora Irola va a hablar de este tema también, porque a veces no es necesario tratarnos farmacológicamente. A veces el solo hecho de poder utilizar alguna infusión de hierbas que son hierbas tranquilizantes, que tienen algún efecto sobre nuestra ansiedad y nuestros miedos, pueden perfectamente ayudarnos también a tratar inicialmente estos trastornos de sueño, sobre todo cuando son de inicio súbito y que se asocian mucho a situaciones agudas o de crisis, como lo podemos estar viviendo en este momento. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por todos estos Gracias consejos. a ustedes también. Si usted desea más información, le voy a pasar el número de teléfono. Ella es la doctora Liliana Estrada y la puede contactar al 2221-9659. Está apareciendo en pantalla en este momento y también lo invitamos para que repase la entrevista en teletica.com.